¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de la hora que nos vean. Aquí estamos otra vez en un episodio más de A través de la ventana de recursos humanos. Mi amigo y colega aquí, Omar Navarro de DT Consultores, Ernesto Huerta de Gengan Consultores, y estamos aquí de nuevo para transmitir conocimiento. Un tema importante, aparentemente muy antiguo, pero también muy reciente y a veces escaso en las organizaciones, y creo que debería ser un tema que se tratara mucho más. Entonces vamos a empezar el día de hoy con un gran invitado también, como siempre. Adelante, Omar. Bueno, buenas noches. Hoy tenemos con nosotros al ingeniero Sergio Víctor Reyes Enríquez, ingeniero industrial de la Universidad de Sonora, profesor en mindfulness o conciencia plena, proceso de certificación, nos comentas. Así es. Coach personal de inteligencia emocional. Ha impartido más de 60 cursos y talleres sobre liderazgo consciente, gestión emocional, gestión del estrés en el trabajo y meditación para la vida cotidiana. Pues bienvenido, Muchas gracias, es un Omar. placer tenerlo con nosotros. No, el gusto es mío. Ya me habían platicado el podcast y estaba emocionado. Estoy emocionado de estar aquí. Muchas gracias, Ernesto. No, hombre, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias Estamos por haciendo aceptar. famosos entonces. Sí. Aquí lo importante es que te suscribas en el canal de YouTube. Se pueden suscribir al canal de YouTube a través de la ventana de recursos humanos y también en Spotify. Ahí pueden ver todos los episodios que hemos grabado. Este ya es el número 16 que tenemos y bueno, cuando vayas aburrido en el carro, en el tráfico que ahora está crítico en Hermosillo, bueno, pues lo puedes escuchar durante ese tiempo, ¿no? Y vas a ir aprendiendo diferentes cosas. Pero mindfulness, Así es. conciencia plena, Así es. atención plena. Cuéntanos, Sergio. Pues, ¿qué te cuento, Ernesto? Pues tengo varios años dedicándome a la práctica, sobre todo. Empecé con esta idea de practicar meditación. Me topé con el concepto del mindfulness, empecé a informarme y luego a practicar, porque el secreto, pues, sobre todo con el mindfulness y con la meditación, no está en saber tanto, sino en practicar. Ok. Ahora, una cosa interesante aquí. Mindfulness no necesariamente es igual que meditación, aunque tengan algo que ver, ¿no? Así es. Es un tipo de meditación. Hay muchas clases de meditación. El mismo yoga es un tipo de meditación también en sí. Y el mindfulness es un tipo de meditación secularizado, porque en realidad el origen budista es el vipassana, es la raíz del mindfulness, pero secularizado hace alrededor de unos 30 años, 40 años que empezó a popularizarse en Occidente. Pues ya le cambiaron, por decir el nombre, al mindfulness. No es el nombre original, pero a raíz de lo que platicábamos ahorita, Ernesto, de lo que origina y lo que tiene que ver con esta parte de la atención plena o la conciencia plena, fue porque se puso el nombre de mindfulness, ¿no? Sí, bueno, se dice que el mindfulness o la conciencia plena empieza con Buda hace 2500 años, o sea, muchísimo tiempo, pero en realidad tiene, a lo mejor en los años 50, 60 es cuando se empieza a popularizar, no aquí, ni en México, Así ni en es. Occidente, ¿no? Pero empieza a crecer y hay el padre del mindfulness y todo eso, pero más reciente, ¿no? De lo que Buda hacía, pues, digamos. Sí, de hecho, de repente me dicen, el mindfulness anda de moda, ¿verdad? Pues le digo, pues tiene 2500 años. Sí, exactamente. Así que, exactamente. Sí, de hecho, hay varias razones de por qué últimamente se habla más del tema, ¿no? Por ejemplo, aquí traje un par de libros que son de los que yo más recomiendo. Hay varios, ¿no? Pero de los que tengo así impresos, porque leo mucho también digitales, pues son de los que tenía a la mano. Por ejemplo, Thich Nhat Hanh es un monje budista. De hecho, fue nominado por Martin Luther King para Premio Nobel de la Paz en el 68. Entonces, tiene más de 100 libros escritos y este libro lo recomiendo muchísimo, ¿eh? Este libro lo recomiendo muchísimo, es un libro muy sencillo, muy pequeño. Y él fue uno de los promotores del mindfulness en Occidente, sobre todo en Estados Unidos. Pues se le llama precisamente el padre del mindfulness. Así exactamente. es. Y es el que lo empieza a popularizar. A popularizar ya de manera más científica, que fue donde empezó a agarrar mucho más vuelo, sobre todo con el aumento en la tecnología de neuroimágenes. Cuando la tecnología tuvo muchísimo que ver, ¿no? Cuando empezamos a poder tomar fotografías del cerebro de una manera mucho más precisa, pues nos dimos cuenta realmente de la relación que hay entre la meditación y la neurociencia.
Sí, pareciera que este es un aspecto, porque yo he escuchado gente que lo liga mucho con el yoga, por ejemplo, ¿no? Pero es mucho más que eso, pues es una condición mucho más profunda, vamos a decirlo así. El mindfulness te dice o sea, tu cuerpo a lo mejor está en el presente, ¿no? Ujú. Pero tu mente, ¿dónde está? ¿Está en el pasado? ¿Está en el aquí o ahora? ¿O está en el futuro? ¿No? Digamos que podría ser la fórmula simple. Sí, se habla mucho del exceso de pasado y el exceso de futuro, ¿no? Ujú. Ese es el problema, no tanto a veces es decir, tenemos que estar en el presente. Claro que sí, la cuestión es que no siempre puedes estar en el presente por obvias razones. Tienes una identidad que está en el pasado, tenemos planes, tenemos logros que queremos hacer, eso está en el futuro. La cuestión es que a veces caemos en excesos, ¿no? Y esa es la base de esta idea de que la culpa, los resentimientos están en el pasado, por ejemplo, ¿no? Que Ujú. obviamente tiene mucho que ver con el sufrimiento, y el estrés, la ansiedad, las preocupaciones están en el futuro. Y en el presente, pues, ¿qué hay? En el presente está la tranquilidad, está la relajación, por eso se relaciona mucho también con esta idea de la gestión del estrés, el mindfulness. Si partimos de algo, si partimos de algo, entonces estamos hablando que mindfulness está de moda o se está dando a conocer bastante, por lo menos en México, hasta donde entiendo. Es debido a todos estos problemas que estamos teniendo con las nuevas generaciones, o será que ahora los estamos sacando a la luz, o cuál será la razón por la que el mindfulness está siendo notado tanto últimamente. Sí, eso es una muy buena pregunta, ¿no? Porque en realidad hay una parte de nuestro cerebro, o del funcionamiento cerebral, que se conoce como red neuronal por defecto, que es esta idea de la divagación. La mente o los pensamientos en sí tienen varias características, ¿no? Y una de ellas es que la mente divaga. Es muy fácil darnos cuenta cómo pensamos y ese pensamiento se liga con otro y con otro y con otro, y eso no lo podemos controlar a veces. Simplemente la mente, precisamente por eso el término se conoce como divagación, pues, ¿no? Entonces siempre ha existido, es algo totalmente humano, es algo totalmente natural, pero ¿qué sucede ahora? Pues obviamente la cultura, la nueva cultura, la occidental, pues también tiende mucho, por ejemplo, en esta idea del logro, ¿no? Constantemente estamos en una idea del logro, el modelo económico, el modelo social, tiene mucho que ver con esta idea de que logremos cosas, de que siempre estemos buscando algo nuevo, una nueva experiencia. Eso es muy común ahora, ¿no? Esta idea de quiero buscar, quiero tener una nueva experiencia, quiero viajar más, quiero leer más. Incluso los mismos celulares, pues hablando de lo que tú comentabas, ¿no? Incitan y provocan mucho esta idea porque, ¿qué es lo que sucede con el celular? Simplemente con el dedo hacia arriba y obtenemos una nueva experiencia. Ahora con el TikTok, ¿qué es lo que por eso ha tenido tanto éxito? Porque en realidad tienes una experiencia nueva, te crea cierta emoción positiva normalmente, o de alegría, por ejemplo, de entusiasmo, inmediatamente ¿qué haces? Giras el dedo hacia arriba otra vez y tienes una nueva experiencia nuevamente. Entonces eso se ha hecho que se incremente mucho esta idea de estar obteniendo o queriendo obtener sensaciones positivas, y ha hecho obviamente que estemos divagando más, que la mente divague más. Bueno o malo. Bueno, en realidad creo que como todo, le pasé a Ernesto por ahí un libro que escribí hace un par de años, y hablo mucho de esta parte, ¿no? Uno de los términos que manejo ahí es que el exceso es el que es malo, ¿no? O sea, por eso hablábamos ahorita de que no tiene nada de malo ir al pasado, ni nada de malo ir al futuro. El problema es el exceso, ¿no? Estar en exceso en el pasado, porque si estamos en el pasado, normalmente vamos a estar en esta idea necesariamente de estar atrapados por las culpas o por los resentimientos, ¿no? Que están ahí. Sí, dicen que el pasado o la depresión es exceso de pasado. Así La es. ansiedad es exceso de futuro, Así ¿no? Y es. que tenemos que estar en el aquí y el ahora, ¿no? Es lo que te manejan para que tu mente esté sana. Entonces, mindfulness está relacionado con lo que es salud mental. Sí, exactamente, sí podríamos decir que sí. Los estudios que se han hecho han demostrado que es muy útil para la gestión del estrés, por ejemplo, ¿no? Ujú. Aunque no es el objetivo principal la relajación, sí es útil. Yo siento que tiene tres ventajas, sobre todo más importantes, las que influyen en el ser humano al momento de practicar, ¿no? Una es la gestión emocional. Neurocientíficamente hay una parte del cerebro, la amígdala, que la tenemos en los dos hemisferios, que
que lo que se ha comprobado es que la amígdala cambia incluso anatómicamente, o sea, cambia de tamaño. La amígdala tiene la particularidad que es la que gestiona las emociones del ser humano. Cuando recibimos un estímulo del exterior, a donde llega primeramente ese estímulo es a la amígdala. Entonces la amígdala se conecta con el hipocampo directamente, atrae los recuerdos y empezamos a sentir, empezamos a tener emociones. Esto es antes de que la información suba a la corteza cerebral, o sea, a que la podamos racionalizar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la meditación? Esta idea de prestar atención, porque es básicamente lo que se hace en la meditación, prestar atención al momento presente, sin juzgar y con toda la intención de estar en ese momento, en el presente. Sin juzgar es mucho, muy importante, ¿no? La idea es esta de tomar un punto de ancla o un ancla específica, que la más usual, la más común es la respiración, por eso se enfoca mucho uno en la respiración. Si tú pones tu atención, centras tu atención en el flujo de tu respiración, en ese momento, cuando menos en ese preciso momento, vas a estar centrado en el presente. No vas a estar ni en el pasado ni en el futuro. Entonces, se compara mucho la práctica de la meditación como el ir al gimnasio, pues, ¿no? Porque el cerebro también, como cualquier músculo, también cambia, se modifica anatómicamente, crece o se reduce, dependiendo de lo que queramos hacer como con el cuerpo también. Y en este caso, lo que sucede con la amígdala, si practicamos meditación, si practicamos atención plena, se reduce de tamaño. Al reducirse de tamaño la amígdala, también puedes gestionar de una forma más sencilla las emociones, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que tiene que ver específicamente con la pregunta que hacías, Ernesto, con esta parte del bienestar o de las cuestiones emocionales, psicológicas del ser humano, tiene mucho que ver porque obviamente pues estamos hechos de emociones. A mí me gusta mucho una frase que se maneja que decimos, los seres humanos no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Que razonan, Exactamente, exactamente. Y eso es muy fácil, a veces nos negamos a entender esto porque pues obviamente históricamente, desde hace 300, 400 años que empezó a tener auge la ilustración, pues nos hicimos esta idea de que lo más importante para el ser humano es la razón, porque es lo que nos diferencia de los animales. Pero en realidad yo creo más esta idea de que no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Y, si no, y que a veces pensamos. Y que a veces pensamos. Y a veces no muy bien. Pero en realidad, la mayoría de las veces, si no es que todos, tomamos las decisiones por emociones. Nos engañamos pensando que es racionalmente, pero es por emociones, porque o estamos evitando un sufrimiento, o queremos acercarnos a la alegría, ¿no? Entonces, pues es emocional, ¿no? Cualquier decisión que tomemos va en ese sentido. Entonces somos más emocionales que racionales y de ahí la importancia de gestionar las emociones. Por eso se liga tanto la meditación y el mindfulness con el tema de la inteligencia emocional también. Ok, muy bien. Y bueno, estamos hablando de cosas a lo mejor, o estás más bien hablando de muchas cosas que tienen que ver con esa estructura mental del hombre, ¿no? Yo creo que a partir de la pandemia que se sufrió tanto, ¿no? De ansiedad, y el síndrome de la pandemia y todo eso, pues creo que ahora se hace mucho más necesario, ¿no? O sea, el tema de moda es mindfulness, pero también la cuestión de la salud mental, que para mí tiene mucha interrelación, digamos. Y muchos aspectos que se pueden utilizar. ¿Cuáles crees tú que podrían ser los beneficios de aplicar un mindfulness, no digo en las casas, porque pues yo creo que es muy importante, pero en las empresas? Bueno, mira, en mi experiencia y por lo que también he podido corroborar ahí con todos los estudios que se han hecho, son básicamente 3 áreas donde impactan el ser humano, ¿no? Es en esta parte que decíamos de la gestión emocional. Okay. La parte de la atención, se incrementa la atención. Obviamente, si tienes más atención a lo que estás desarrollando, por ejemplo, en las empresas hay menos riesgos de accidentes, por ejemplo, ¿no? Estás más enfocado en lo que estás haciendo. Esta idea del fluir también, del flujo, ¿no? Estás más atento, retienes más. En las escuelas, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos se da mucho mindfulness en las escuelas, porque los niños, al tener más atención, pueden obviamente retener más, recordar más la información. Entonces el aprovechamiento escolar, pues obviamente es más alto, ¿no? Comprobadísimo en España, los niveles han incrementado en 30, 40%. O sea, sí hay un beneficio directamente, cuando menos eso es lo que marcan los estudios, ¿no? Y el tercer caso que a mí en lo personal me interesa muchísimo es esta parte de la gestión del ego. El yo, cuando empiezas a meditar, el yo se gestiona. Tu relación contigo mismo, cómo te ves a ti mismo, cambia muchísimo. De hecho, en el libro que escribí hablo mucho de eso porque para mí el tema del egocentrismo es un tema muy apasionante y centrado o relacionado con la empresa. ¿Para qué nos sirve esto?
Si tú gestionas adecuadamente tu egocentrismo, puedes tener mejores relaciones interpersonales. Claro. Porque obviamente el foco ya no está tan centrado en ti, el foco se voltea también al compañero de trabajo. ¿Qué facilidad te da eso de poder escuchar, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que la escucha es fundamental, la escucha real, ¿no? No estoy hablando de oír, sino de escuchar, de realmente tener empatía con el otro. Cuando logramos hacer eso, pues obviamente puedes comunicarte de una manera mucho más efectiva, mucho más eficaz con tu compañero de trabajo. Si eres un líder, si eres un jefe, si eres un gerente, si eres un director, pues obviamente lo ideal es que puedas escuchar a tus colaboradores para saber exactamente qué es lo que desean y poder trabajar de manera conjunta, de forma más adecuada. El otro día veía una situación de López Obrador, digo, no para hablar de política, pero él hablaba una cosa que es falta de entendimiento desde mi punto de vista, porque hablaba que empatía es igual a simpatía. Y no tiene nada que ver, pues, ¿no? La simpatía es algo muy superficial y la empatía es mucho más profundo. Es precisamente el escuchar a la otra persona e inclusive participar en la solución del problema que pueda tener la otra persona. Sí. Y el escuchar parte, yo lo he vivido de esa manera, es una opinión muy personal. El escuchar al otro parte mucho de también saberte escuchar a ti mismo. Entonces, en esta parte que hablamos de la gestión del ego, hablas también de saberte escuchar a ti mismo. La meditación necesariamente es un proceso de escucha interna, ¿no? Y cuando te escuchas a ti mismo, la ventaja también es que te conoces más, ¿sí? Ahí es donde viene la cuestión de la conciencia plena, ¿no? Sí. Me conozco, me entiendo y entonces puedo gestionar una mejor relación con los demás. Exactamente. Y hay un dicho que me gusta mucho a mí en ese sentido de conocerte más, porque dicen, nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, nos amamos más a nosotros porque nos conocemos. Y hay otra parte, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, cuando te conoces a ti mismo, te amas a ti mismo, también puedes dar amor a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, podríamos decir que mindfulness empieza con uno mismo. Totalmente. El autoconocimiento para poder gestionar una mejor, pues, relaciones con los demás. Totalmente. Ok. Sí. Ahorita que hablas de la importancia en una organización, ¿no? De lo que es el mindfulness, ¿cómo se enseña el mindfulness? Es decir, ¿cómo vamos a hacer en las organizaciones? Y digo, trabajando con equipos, Sí. Es muy difícil centrarlos precisamente en lo actual, sin divagar en el futuro, pero olvidando el pasado. Digamos, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿cómo enseñas en una organización el mindfulness? De hecho, practicar mindfulness es muy sencillo. Lo difícil es querer meditar. ¿Sí? La mente siempre trata de escapar. Entonces, porque si yo te digo, lo único que vas a hacer es ponerte en silencio con cierta posición y centrarte en tu respiración, no te estoy diciendo nada que no puedas entender. Es algo muy sencillo. Céntrate en tu respiración. Lo que va a suceder es que lo vas a poder hacer en un instante, pero te vas a dar cuenta que tu mente empieza a divagar, porque empiezas a pensar en las actividades que tienes más al rato, en la cena que tienes con tu esposa, en los pendientes que tienes en general. Y eso es totalmente natural. Lo primero que tenemos que hacer es saber que la mente funciona así. Entonces, por eso hablaba al inicio de que lo importante es la práctica, porque es como ir al gimnasio. Tienes que sentarte a meditar, pero no nos queremos sentar a meditar. Te tiene que doler el músculo. Sí, o la mente. Exactamente. Sí, te tiene que doler el músculo. Y de hecho es literal, porque de las primeras cosas que nos enfrentamos cuando empezamos a practicar meditación es el problema del cuerpo, o sea, la incomodidad. Nunca te darás quedar en ningún lado, pero quieres meditar y de repente ya te darás quedar en la cabeza, te darás quedar acá, porque el cuerpo no está preparado para eso. No, fíjate que te decía antes que yo empecé a practicar lo de mindfulness y aplicamos muchas acciones de mindfulness en Argentina. Cuando yo estaba en Argentina trabajando con Ford, empezamos a aplicar muchos de estos aspectos. Y una de las cosas que primero hacían es que a los líderes nos ponían a meditar, ¿no? Y nos ponían en tapetes y en una sala, entonces acostados ahí. Y entonces tenías que tener tú un espacio de no movilidad, ¿no? Y pensando, atrayéndote al presente y demás. Yo no aguantaba, pues, porque estamos llenos de estrés, ¿no? Y estás, o sea, no te da, pues, porque empiezas a pensar, y tengo junta de no sé qué, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro. Entonces no aguanto, eran 45 minutos en tapete ahí para poder
relajarte. Puta, qué relajamiento ni que nada, ¿no? O sea, muy difícil. Exactamente. Sí, se Muy relaciona difícil. mucho con la relajación, pero en realidad no. O sea, al inicio no es así, ¿no? Porque... Entonces, por ejemplo, en ciertos niveles en la organización va a ser difícil aplicar el mindfulness, ¿o no? ¿O a qué niveles los... Lo que pasa es que es de voluntad. A mí me costó mucho trabajo el convencer al equipo directivo que teníamos que hacer eso. Y entonces, ¿qué queríamos hacer? O sea, ya hablando de temas específicos, ¿qué vas a hacer para promover la reducción del estrés y el mindfulness y todo eso en la organización? Empezamos a decir, bueno, pues es que vamos a meter clases de yoga voluntarias y vamos a meter deporte, ¿no? Y vamos a cambiar cosas, por ejemplo, en los horarios flexibles. Y entonces, ideas de ese tipo, ¿no? Y cómo, por ejemplo, un reconocimiento intrínseco puede ayudar a que la gente se sienta bien, ¿no? Y tiene que ver con lo de bienestar. Entonces, acciones de diferentes tipos para poder generar ese relajamiento, digamos, ¿no? No es fácil porque, pues, es de las cosas que dicen, nota que sexy, ¿no? Vamos a hacer yoga en la empresa, pues, ¿cómo? ¿A qué horas? No hay tiempo y que no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Se estima así como una pérdida de tiempo, ¿no? Pero como dice el dicho tan famoso, ¿no? Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Claro. O sea, no es fácil, mindfulness. No, yo creo que también tiene que ver mucho lo generacional, ¿no? Digo, para uno a lo mejor es difícil hacer eso, pero hay mucha gente en las organizaciones actualmente que es lo que anda buscando, ¿no? Sí, definitivo, definitivo. Por eso yo sé que por eso es la importancia de esto, ¿no? Es lo que entiendo. Aquí mi pregunta es, bueno, ¿y cómo lo aplico ahora para la gente de mantenimiento, ¿no? Fíjate, yo me dirigiría mucho a los directores. Okay. Definitivamente, y ahorita platicábamos, Ernesto y yo, antes de entrar a cámara, del tema del liderazgo consciente. Que es un tema muy relacionado. O sea, si el director no compra la idea en el sentido no solamente que la pague, sino de que él también asuma esa responsabilidad, practique y sí esté convencido de que tiene que desarrollar un liderazgo de ese tipo, no va a funcionar. Es esta idea, yo lo veo mucho en los empresarios, en la meditación. Sí, te contrato para que leas clases a mis empleados. Entonces, realmente, la base filosófica del mindfulness es muy fuerte también. O sea, sí, hay ciertas cosas que en un momento dado el director también tiene que cambiar y tiene que trabajar con el ejemplo con sus colaboradores. Si no es así, difícilmente. En realidad, a mí no me interesa hacerle perder tiempo a las empresas. Si el empresario no está dispuesto, si el director no está dispuesto a asumir su responsabilidad dentro de la organización para poder trabajar en un plan de largo plazo para desarrollos de este tipo, la verdad es que prefiero no entrarle porque no va a haber efecto. O sea, le vamos a hacer gastar dinero sin sentido. Sí, porque no vas a ver resultados. No va a haber resultados. Más que nada por la falta de voluntad en las organizaciones, ¿no? Definitivamente, ¿no? Lo que sí es cierto es que en empresas de todo el mundo, cuando se ha asumido esa responsabilidad, cuando el director asume la responsabilidad y entra en este proceso de cambio de cultura organizacional, los resultados se dan, ¿no? ¿Y qué resultados se dan? Pues que hay mayor productividad al mismo tiempo que hay mayor bienestar, que no está peleada una cosa con la otra, ¿no? Claro que no, al contrario, ¿no? Deberían ir de la mano en todo momento. Ir de la mano, exactamente. De hecho, podemos decir que mindfulness podría ser una herramienta adecuada ligándolo con la cuestión de la norma 035, que busca el bienestar y que busca mejorar las relaciones interpersonales, pues ahí entra esa herramienta como para poder ligar y hacer acciones que encaminadas a mejorar el ambiente de trabajo, la cultura organizacional que decías, ¿no? Sí, definitivamente. Se trabaja mucho con los liderazgos. Es en este sentido de que el líder sea también más compasivo, ¿no? Que le tenemos medio temor a esa palabra, porque la confundimos con ser condescendiente, y no es así. O débil, ¿no? O débil, exactamente. Es ser firme, pero también es ser claro, ¿sí? Y en un momento, si cambias de opinión, decirlo abiertamente, no ser yo soy el jefe y las cosas hacen como yo digo, sino decirlo abiertamente y entrar a un proceso de negociación tal vez, ¿no? Que eso lo veo mucho en las empresas también, ¿no? De que es que me dijo una cosa y después me la cambió, me dijo otra cosa, ¿no? Y hay mucha esta idea de contradecirse en las decisiones dentro de las empresas. Entonces hay que trabajar mucho con los directores porque de esa manera sucede lo que tú comentabas. Hay un involucramiento mucho más grande del colaborador y obviamente
pues se pone la camiseta, que es como decimos tradicionalmente, y eso se refleja necesariamente en la productividad de las empresas. Eso lo sabemos todos. No estoy diciendo algo que se me ocurrió ahorita. Creo que los tres que estamos aquí lo conocemos. Así es. No, y de hecho, una de las cosas principales en las organizaciones es el aspecto de las relaciones entre el líder y los subordinados, ¿no? Y en qué manera tú aplicas ese proceso de liderazgo para ser un verdadero líder. El escuchar que decías tú antes, ¿no? Y el entender que la persona puede estar pasando por diferentes etapas en su vida personal, que no lo va a dejar en la reja, sino que lo mete a la empresa y está con esa revolución mental, digamos, en las cosas, y que puede cometer errores de calidad o de manufactura, de lo que sea, ¿no? En el interior. Así es, exactamente. Sí, este involucramiento es algo que necesariamente se tiene que dar, y habla mucho de este trabajo de gestión del egocentrismo, ¿no? De las personas, de los líderes, que necesariamente tienen que voltear a ver a su semejante, a su colaborador, ¿no? Y de esa manera, pues sabemos que hay mucha más responsabilidad, mucha más relación, mucho más compromiso del colaborador, que es lo que realmente pues estaría buscando, ¿no? En una empresa, esa idea del compromiso real, pero obtenido de una manera por el ejemplo, ¿no? Por convencimiento, no por coacción, no por presión, no por amenaza, sino realmente porque el colaborador está convencido de que la mejor manera es colaborar con la empresa, ¿no? Hay un propósito común que todos lo trabajan de forma simultánea, hay valores, necesariamente la meditación está muy relacionada con el tema de los valores, hay valores que coinciden dentro de la organización, y obviamente pues hay un proceso donde el equipo trabaja de manera pareja, ¿no? De manera conjunta. No, y estableces lo que es la cultura organizacional. Es decir, la cultura no debe ser algo que se da en el día a día, sino es algo que estipulas tú. Totalmente. ¿Qué esperas de los líderes? ¿Qué esperas de las personas, de los comportamientos, para que vayan en armonía, digamos, dentro de la organización, ¿no? Y eso te va a producir más productividad, ¿no? Totalmente. Yo, por ejemplo, aterrizado a la cultura organizacional, por ejemplo, yo he dejado de lado un poquito, no digo que hay que quitarlo, pero sí siento que hay que darle otra prioridad a esta idea de la misión y la visión. Me parece que nos enfocamos mucho en esta idea de misión y visión. Yo tengo un enfoque más centrado al propósito y a los valores. O sea, una vez trabajando el propósito de los valores, entonces trabajaríamos en misión y visión. Pero creo yo, no sé, probablemente esté equivocado, pero tengo esta idea de que la forma está más centrada en las empresas primero a definir. Es que tenemos que definir la misión y la visión. Sí, pero creo que se ha dejado de lado mucho esta idea del propósito y los valores. En las empresas no he tenido la oportunidad de colaborar. Les pregunto a los muchachos cuál es el propósito de la empresa. Y realmente es muy raro que alguien sepa cuál es el propósito de la empresa, ¿eh? Y vayamos más allá. Cuando trabajamos el propósito personal, es muy raro que alguien sepa cuál es su propósito, ¿no? Estamos como en esta idea de viviendo la vida de forma automática, y creo que no nos damos cuenta de eso. Yo creo totalmente en eso, fíjate. Creo que, digo, sin conocer mucho del tema y querer decir lo que es, yo creo que tiene que ver mucho eso, ¿no? ¿Cómo puedes tú en una organización formar a la gente o generar productividad, disminuir accidentes, etcétera, si estás divagando todo el tiempo, ¿no? Y eso te va a no concretar proyectos, tareas, etcétera. Y por eso siempre estamos estresados. ¿Sí va por ahí? Digo, sí, el hecho de que no podamos cumplir tareas necesariamente es un tema de estrés, ¿no? Digo, hay muchas cosas que te originan estrés dentro de una organización, la falta de capacitación adecuada, si uno de los colaboradores no sabe, no puede desarrollar bien la labor que le encomendaron por falta de capacitación, necesariamente te va a envolver el estrés. Hay muchas razones. Esta idea de la relación trabajo-familia, que se toma mucho en la 035, es un tema necesariamente que te va a originar estrés también, ¿no? Claro. Hay muchas cosas. Sí, exactamente. Si en un momento dado no estás centrado, hablando específicamente de la atención, si no estás centrado, obviamente tu trabajo se va a retrasar, y eso te va a originar estrés, porque se va a acumular la responsabilidad y el trabajo pendiente, ¿no? Entonces eso te va a originar estrés. Ahora bien, lo que se ha comprobado, les decía ahorita, que el desarrollo de la atención en las personas que practican mindfulness se desarrolla, se incrementa.
Entonces, obviamente, pues tienen esa facilidad de tener más atención en el trabajo que están desarrollando y la productividad en ese momento va a ser mayor también. Miles de preguntas. Yo estoy así como que... Escéptico. No. Creo que yo no, ¿cuál escéptico? Yo creo que sí, la tranquilidad y la paz mental te lleva a ser mucho más productivo. Si eso lo llamamos mindfulness, creo que debe tener, bueno, tiene mucho buenos efectos en las personas, sobre todo en el liderazgo, como decías ahorita. A lo mejor yo me fui a cómo aplicamos el mindfulness en las líneas de producción, ¿verdad? Pues puede haber otro tipo de cosas, a lo mejor empezando con meditación al inicio de turno, no sé, pensando en voz alta. Pero sí, definitivamente tiene mayor sentido empezar desde la cabeza en las organizaciones, ¿no? Porque son los que dictan las que marcan el paso, ¿no? Los que van a decir por dónde nos vamos a ir. Y sobre todo que no estén divagando, ¿no? Y que no digan una cosa, como la chimoltrufia, ¿no? Sí. Que digan una cosa ahora y otra. Muy importante. Ahora bien, hay muchas formas de acercarse a la práctica del mindfulness. De hecho, hay un tipo de práctica que se llama formal, que es esta idea que todos a lo mejor tenemos, imaginamos, que es esta idea de tomarte tu tiempo, sentado de una forma determinada, a solas, en esta idea que platicamos. Pero también hay un tipo de meditación que le llamamos informal. La meditación informal se hace de forma cotidiana y todos los días. Por eso incluso uno de los cursos que tenemos desarrollados es esta idea de la meditación en la vida cotidiana. Porque claro que es benéfico sentarte a meditar, pero también es benéfico practicarlo en el día a día, en todas las cosas que haces. Algo muy, muy sencillo y que lo menciona mucho Thich Nhat Hanh, por ejemplo, en sus libros, siempre lo comenta. Esta idea, si vas a lavar los platos, lava los platos. O sea, básicamente lo que te dice él es, pon atención en que estás lavando los platos. Cuando, bueno, no sé ustedes, yo sí lavo los platos en mi casa, ¿no? Yo también. A mí me hace daño el jabón. La alergia. La alergia. Cuando estamos lavando los platos, lo primero que hacemos es empezar a divagar. Porque creemos que es la manera como se debe hacer, o pensando en algo más. A lo mejor en ese pendiente que traemos en el trabajo, ¿no? Pero en realidad la idea es, si estás lavando los platos, lava los platos. O sea, siente la loza, por ejemplo. Ya está muy relacionado con los sentidos, el mindfulness. O sea, siente la loza. Y en ese momento, cuando empiezas a sentir lo liso, lo suave de la loza, empiezas a centrarte en el momento presente. Tu mente deja de divagar. El agua, cuando te cae el agua en las manos, ¿sí? Lo suave del jabón. Cuando te bañas, por ejemplo, también, ¿no? Esta idea de sentir. ¿Cuántas veces hemos sentido el agua cuando nos cae en la cabeza, por ejemplo, en la regadera? ¿Quién ha prestado atención en eso? Por eso, mucho de lo que se intenta desarrollar, para a su vez desarrollar el mindfulness, es lo que llamamos curiosidad, ¿no? La mente de científico, que es esta idea de estar, aunque es algo que ya hayas visto muchísimas veces, pues todos los días nos bañamos, pero en realidad, si somos conscientes, si nos damos cuenta y ponemos atención al momento que nos estamos bañando, cada vez que te bañes va a ser una experiencia nueva. Y aparte eso también agrega mucho al bienestar y a la felicidad, porque empiezas a ver lo que ves todos los días de manera cotidiana, lo empiezas a ver con ojos diferentes. Entonces lo disfrutas muchísimo más. Sales en la mañana, esta idea de salir en la mañana y ver el amanecer, lo ves todos los días de una forma diferente. Y obviamente lo vas a disfrutar muchísimo más. Entonces prácticamente cualquier cosa que hagamos en la vida cotidiana se puede relacionar con la atención plena. A esta parte le llamamos meditación informal, que es una forma como también se puede propiciar mucho la práctica de la meditación. Sí, estamos llegando al tema crucial de aquí, que tiene que ver con el significado de mindfulness, que es atención plena o atención consciente de lo que estás haciendo en el momento presente, ¿no? Exactamente. Es todo en el presente. Exactamente. Y en esta idea de la escucha, por ejemplo, volviendo al tema que es conectando los temas de empresa también, cuando estamos escuchando a alguien, hay que también tratarlo de hacer de forma consciente, en el momento presente, porque es algo muy común, y díganme si no es cierto, digo, a todos nos pasa, claro, ¿no? Cuando estamos escuchando a alguien más, en nuestra mente, antes de escuchar plenamente al otro, ya estamos pensando qué comentario fantástico en la respuesta, ¿no? Qué comentario genial le vamos a hacer al otro, ¿no? Entonces, dejamos de escuchar al otro, dejamos de conectar con el otro en ese momento. ¿Que es fácil? Claro que no es fácil, pero que se puede practicar y desarrollar, claro que se puede hacer, claro que se puede hacer. Entonces es parte de lo que se hace también y está muy relacionado con esta parte de la conciencia plena en la práctica de la escucha.
¿Y cómo ves entonces, ahora sí que llegándonos aquí a donde estamos, cómo ves la aplicación del mindfulness y de todo esto que estamos hablando en las empresas, en Hermosillo, en Sonora, en donde tengas tus clientes? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves que está progresando? ¿Lo ves que está atrasado? ¿Lo ves que no les interesa? Porque estamos muy orientados a las competencias técnicas, ¿no? Y no a las competencias, digamos, sociales o emocionales. ¿Cómo sientes que ha ido progresando acá? Va creciendo, ¿no? Va creciendo. Y en ese sentido lo que comentabas también, las partes duras y las partes blandas de una empresa, ¿no? De cómo se va desarrollando. Creo que en muchos sentidos esta idea de las partes blandas siempre es más lento, ¿no? El empresario, el director a veces no está muy familiarizado. Sí tengo clientes que están muy comprometidos con esta idea, Okay. pero tengo que ser sincero, la mayoría no. Digo, estamos en un camino, vamos progresando, a lo mejor no a la velocidad que quisiéramos, pero es parte de lo que tenemos que hacer. También tenemos que aceptar que así son las cosas y seguir trabajando y seguir con paciencia empeñados en esta idea y obviamente dar resultados, porque nadie te va a contratar si no ve resultados, ¿no? Claro. Entonces es en esta idea, pero creo que tiene mucho que ver con la paciencia. Yo empecé con estos temas en Hermosillo, estoy hablando de hace 6 años, era cero lo que se conocía de mindfulness, ahorita se conoce un poquito más y pues pero sigo empeñado en esta idea, me encanta el tema, en lo personal pues a mí me ha traído muchos beneficios, entonces pues obviamente de esa manera también trato de darlo como ejemplo personal, ¿no? ¿Sientes que a raíz de la pandemia esto ha crecido? Fíjate que ¿Más conciencia o no? Fíjate que teníamos nosotros esa esperanza de que dentro de todo lo malo que fue la pandemia, a lo mejor crecieron y se desarrollaron un poquito más el tema. Pero si les soy sincero, no lo he visto, ¿eh? Yo tenía esa esperanza, sinceramente les digo, no lo he visto como yo esperaba que se diera. Okay. Entonces, seguimos trabajando insistiendo en esta idea, dando y hablando de los casos de éxito también que hemos tenido y de esa manera pues para tratar de que se involucre más también. Es una contracultura, ¿no? Necesariamente es una contracultura y en ese sentido pues siempre va a haber un rechazo de pronto al tema. Una resistencia muy una fuerte. resistencia, ¿no? exactamente, porque es contracultural, pues. O sea, si yo te hablo de que tienes que parar, tienes que detenerte. Por ejemplo, la meditación se define también de alguna manera como el hecho de no hacer nada. Imagínate, yo te digo, oye, no vas a hacer nada. Otra vez. Otra vez. No, y dentro de la empresa, imagínate, Entonces, vamos a hacer pausa, ¿no? Nada, aquí no trabaja nadie, vamos a pensar. Sí, pero estamos hablando de no hacer nada desde el concepto más amplio, ¿eh? Porque cuando decimos no hacer nada, es no hacer nada físicamente ni mentalmente. Por eso se habla de que la meditación es la práctica de no hacer nada, porque en realidad no es detener el cuerpo, es detener la mente. Cuando empezamos a meditar, hablábamos ahorita del inconveniente del cuerpo, ¿no? Porque nos empieza a dar malestar, que no nos acomodamos. Ese es el primer inconveniente. Luego viene el inconveniente de la mente, ¿no? Porque la mente no nos deja en paz. Y cuando ya entramos en un proceso de más práctica, entran otros inconvenientes, porque nos empezamos a topar con lo que dice uno de mis preferidos, de mis queridos maestros, Pablo Dors. Nos empezamos a afrontar con las sombras, ¿no? Con esas cosas que a lo mejor no nos gustan de nosotros mismos. Y también eso es un rechazo, porque nos empezamos a dar cuenta de cosas que no nos gustan y que a veces las dejamos atrás, las ocultamos. Entonces, es un proceso muy bonito, pero es un proceso que no es sencillo. Yo no trato de engañar a nadie, decir, esto es muy bonito, lo vas a disfrutar muchísimo. Vale la pena, como todos. Y las cosas que valen la pena se hicieron fácilmente, cualquiera las haría. Creo que el proceso es de trabajo, pero estoy convencidísimo que el resultado vale la pena. Yo tengo una pregunta, y ahorita que hablabas de cuando conocen los resultados se convencen los empresarios o los directores. Cuando hablamos de resultados, ¿qué resultados son los primeros que empezamos a ver en una organización cuando empiezas con el mindfulness? Es decir, ¿cómo vendes la idea de empezar con el mindfulness para que un empresario o una organización realmente le entre a esto? Es decir, todos te van a querer hablar, a ver, dime cuánto voy a reducir en Números, costos, ¿no? sí, cuánto me va a quedar, cuánto voy a incrementar la productividad, cosas así. ¿Se puede llegar a medir así?
Sí, de hecho lo podemos relacionar, también hablamos de indicadores de desempeño, ¿no? Podemos desarrollar indicadores o retomarlos que la misma empresa ya tenga establecidos y que sean indicadores de desempeño que realmente nos pueda dar a conocer si esto tuvo beneficios o no tuvo beneficios, ¿no? El trabajo, sobre todo, que se hace, se desarrolla a nivel de supervisores y gerentes, ¿no? A nivel de liderazgos, pero estando convencidos la dirección también. Entonces, en ese sentido, pues no estamos inventando nada nuevo, ¿no? Gallup, por ejemplo, habla de las 12 preguntas famosas de Gallup, aquellas que van muy relacionadas. Buenísimo, ¿sí? Sí, está buenísimo. Y básicamente está muy enfocado, porque lo que trabajas es con los gerentes, pues, con los supervisores. Entonces, desarrollas ese liderazgo. Básicamente, ¿qué estamos hablando? ¿A quién no le gustaría? Digo, hay directores definitivamente que no les gustaría que sus gerentes y supervisores sean más empáticos, que hubiera una mayor conexión con sus colaboradores, que pudieran escuchar a sus colaboradores, realmente conocer qué es lo que tú comentabas ahorita, qué es lo que están viviendo en casa, cuáles son los problemas que traen. Y no estoy hablando de resolver los problemas de casa, porque a veces es suficiente con escucharlos y decirlo, oye, estoy contigo, pero de una forma real, ¿no? De una forma que sea sincera, estoy contigo, te puedo ayudar, tú dime en qué te puedo ayudar, vamos, estamos para ti. O sea, no cosificar. Creo que uno de los grandes problemas que hay en la actualidad es que cosificamos al trabajador ahora. Es una cosa, y perdona en esta idea, a lo mejor, del término de recurso humano, que creo que se ha estado modificando en esta idea también de cambiarle un poquito el nombre. Yo soy de las personas que creo que sí se debería de cambiar, porque me parece que el ser humano no es un recurso, ¿no? Yo lo relaciono, yo en lo personal, y no es una observación muy, muy personal, creo que lo relacionamos estrictamente con la cosificación. Creo que cosifica, a lo mejor me van a colgar aquí los que me escuchan, porque directamente, pero creo que también es algo y sobre todo, pues gracias Ernesto por darme la oportunidad de decir lo que yo creo, lo que yo pienso. Eso es. Y me parece que en ese sentido se relaciona mucho la cosificación. Los seres humanos no somos cosas y a veces tenemos esta idea cuando nuestro egocentrismo está muy acrecentado de ver al otro cuando estamos en una posición de poder como cosa. Y creo que eso se debe eliminar. Me parece que en ese sentido, cuando la otra persona, cuando el otro ser humano está colaborando de una manera mucho más a gusto, mucho más feliz, con mayor bienestar, va a ser más productivo. No hay que buscarle mucho, no hay que buscarle demasiado. Va a ser más productivo. Y no se trata de consentirlo y hacer lo que diga el colaborador, no se trata de eso, sino se trata de ser congruente, de poner reglas claras, de asumir esas reglas de los dos lados, no más de uno. Pues. Entonces, en ese sentido es como yo vincularía esta parte del mindfulness con la empresa y cómo veo yo que se pueden dar los beneficios. ¿Y cómo sientes que recursos humanos percibe recursos humanos porque es el término más común, digamos, pero capital humano, ahora muchas empresas le llaman experiencia de la gente, el departamento de experiencia de la gente, entonces ha ido, como dices tú, modificándose, pero ¿cómo ves a los directores de recursos humanos, gerentes de recursos humanos con el tema? ¿Los sientes? ¿Hay un entendimiento del tema? ¿Hay un deseo de aplicar el tema de mindfulness? ¿O cómo lo has sentido? O sea, ya hablaste de lo que son los líderes y dónde debe empezar, pero ¿cómo ves a recursos humanos, a la gente que dirigen las estrategias de la gente? En la mayoría de las empresas donde he tenido la oportunidad de colaborar, sí hay una mayor sensibilidad del Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Por decirle de esa manera, recursos humanos. Sí veo una mayor sensibilidad, porque también ellos son los que están en el día a día, en la problemática con el colaborador. Me parece que ellos son los que están más cerca con esta problemática, con el sufrimiento a veces, con el problema que puede traer un colaborador. Entonces los hace mucho más sensibles. Yo sí los veo más conectados. Sí, a ellos les llega primero el problema. Les llega primero, les llega de lleno y ellos viven y saben que en un momento dado el tener un apoyo de ese tipo puede llegar a solucionar muchos de los problemas que se tienen, ¿no? El transmitir esa idea, toda empresa está y existe para crear utilidad, ¿no? Necesariamente. Y a veces el enfoque está muy centrado en esta idea del director, el dueño de la empresa, en crear utilidad y crear utilidad. Y siempre el enfoque, yo no digo que no se cree en eso, claro, si no hay utilidad la empresa se cierra. Es un negocio, es tiene un negocio. Que ser así. Y si lo vemos de una forma humana también, pues se cierran también fuentes de trabajo, claro que sí. La cuestión es, ¿a qué nivel ponemos el profit, ¿no? ¿A qué nivel ponemos la utilidad? ¿En qué nivel está?
Ok. ¿Qué tantos peldaños está más abajo el bienestar de los colaboradores? ¿Está inmediatamente? ¿Dónde está? Eso es lo que habría que preguntarnos, pues, ¿no? Si siempre estamos pensando nada más en la utilidad o si realmente queremos hacer una mezcla entre esta idea de que haya bienestar de los trabajadores con utilidad también. Ok. Muy bien, pues fíjate que el tiempo se va. Híjole, como me dijiste, ¿no? Te dije que se va muy rápido, Sí. ¿no? Ya realmente nos quedan unos minutos. Entonces yo te preguntaría, Sergio, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Cuál sería tu conclusión de esta plática? Yo le sugeriría a los directores que se informen, que no me crean a mí. No me crean a mí. Infórmense. Yo creo que hay demasiada evidencia en el mundo ahorita que hay tanto acceso a tanta información. Información seria. Estoy hablando de que pueden entrar a cualquier universidad seria en Estados Unidos, Harvard, Stanford. O sea, pueden leer información de ahí. No información vaga que hay tanta en internet, sino realmente información fidedigna y que lean y que comprendan los resultados que se ha tenido con este tipo de prácticas de las empresas, ¿no? Por ahí trae un libro también, leo mucho la serie del Harvard Business Review, por ejemplo, los libros hablan, hay una serie de inteligencia emocional donde prácticamente todos los libros de la serie de inteligencia emocional hablan de meditación. Y eso, pues obviamente son libros editados por Harvard, entonces pues, es una referencia muy clara de que esto realmente funciona. Gallup, por ejemplo, Gallup te recomienda mucho también, o sea, ellos tienen estudios muy serios donde han comprobado todos los resultados que se han tenido con este tema de la meditación y del well-being, ¿no? Que es al final de forma integral como lo llamamos el well-being, porque son otras áreas lo que tú decías, Ernesto. No nada más es la meditación, ahorita estamos hablando nada más de mindfulness, pero hay muchas cosas que se pueden desarrollar dentro del tema del well-being, ¿no? Hasta la felicidad, ¿no? El estudio de Harvard de los 13 puntos para lograr la felicidad. Totalmente. Creo que... Entonces no me crean a mí, insistiría en esa parte, no me crean a mí, o sea, vayan y busquen a los... Estudien. Infórmense, o sea, de gente que realmente les dé confianza, de empresas y de instituciones que les creen confianza, y después ya tomen sus decisiones. Excelente. ¿Dónde te pueden localizar para que los asesores acerca de esto? Sí, en Facebook, por ejemplo, Wellbeing México, es mi fanpage, ahí me pueden localizar. Igual, pues ya saben, aquí con Ernesto también tiene mi número, no lo doy ahorita para que no tiene caso darlo aquí en el podcast, pero Ernesto tiene mi teléfono, quien sea que quiera conocer un poco más, quien quiera que podamos dar una plática sobre mindfulness, una empresa completamente gratis. Para la idea es esta, yo estoy encantado de promover el tema, de que se conozca más del tema. Normalmente tenemos diseñadas pláticas que duran 45 minutos, una hora, donde damos una pequeña plática y resolvemos todas las dudas que pueda haber en ese sentido. Eso les puedo ahorita proponer, una plática gratuita para las empresas. Excelente, muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio. Omar, ¿algún comentario? Híjole, la verdad, muy agradecido con tu plática, desde aquí con tu visita a través de la ventana de recursos humanos. Es un tema bastante interesante, creo que no es suficiente con el tiempo de este podcast para poder entender y sobre todo ver los beneficios que esto tiene, ¿no? Sobre todo ahora en el mundo tan agitado, ¿no? Tan cambiante, tan buca, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo es diferente, el acoplamiento de las generaciones en las organizaciones, el querer demostrar todo en cuestión de pesos o en cuestiones de utilidad, como decías ahorita, a veces es difícil, pero sí, yo creo que sí es muy necesario ese alto en el camino, ese respiro, ¿no? Para ver para dónde vamos y qué estamos haciendo, ¿no? Si vamos bien o vamos mal o tenemos que corregir el camino. Muchas gracias por visitarnos y pues ojalá un día de estos volvamos a invitar. Cuando gusten. Puedas venir otra vez. No, gracias por el espacio, de veras, gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio. Creo que es un tema, para mí es apasionante, para mí es algo interesante porque creo que todo empieza con la conciencia, ¿no? Yo creo que el buen líder, la buena persona, el buen empleado, el buen líder en general, creo que empieza con su propia conciencia, ¿no? Y mindfulness, pues es el aquí y ahora, es la conciencia plena, es la atención plena en este momento de lo que estamos viviendo y creo que es un tema muy, muy, muy interesante para mi punto de vista, ¿no? Yo te puedo recomendar muchas organizaciones que viven en constante estrés, ¿eh? Completamente estrés. Y a lo mejor el estrés es algo que pasa todos los días y siempre, no lo vamos a quitar, pero ese exceso de pasado, exceso de futuro creo que se puede controlar.
Amigos, muchísimas gracias por su atención. Suscríbanse por favor a nuestro canal de A Través de la Ventana de Recursos Humanos en YouTube, también en Spotify, y que puedan aprovechar el tiempo durante el tráfico que tenemos ahora, el tráfico enorme que tenemos. Y los invitamos a que vean nuestros episodios. Este es el número 16. Hay 15 otros episodios muy interesantes también. Véanlos por favor y suscríbanse y esperemos que hayan disfrutado de esta plática. Muchísimas gracias y salud. Salud. Feliz vida.